Tiempo. Silenciando el móvil, lo primero. Muy buenos días. La verdad que es un honor, un verdadero honor, darles la bienvenida a este encuentro organizado por el Instituto Cervantes en el marco del tan esperado 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebra aquí en Arequipa, en la ciudad natal de Mario Vargas Llosa, y en este maravilloso espacio de biblioteca que lleva su nombre. El Congreso lo hemos organizado bajo un largo lema, pero un lema que define muy bien las conversaciones que vamos a desarrollar estos días. El lema del Congreso es Grandes desafíos de la lengua española, mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial. Pero hoy nos convoca sobre todo una alerta en el que, sobre el modo en el que el lenguaje, que debería ser, o la lengua, que debería ser un instrumento de comprensión y de encuentro, está siendo utilizado como herramienta de distorsión, de manipulación y muchas veces de conflicto. La exposición Noticias falseadas, el poder de la mentira, que ha sido desarrollada por el Instituto Cervantes en colaboración con Prodigioso Volcán, es el punto de partida de esta conversación, porque en realidad es una invitación a pensar críticamente el lenguaje en un tiempo donde las palabras ya no significan lo que parecen, donde las imágenes no siempre son prueba de la realidad y donde la verdad ha dejado de ser compartida para convertirse demasiadas veces, digo, en disputa. La desinformación y su impacto en la sociedad, así como el desarrollo del pensamiento crítico, son dos de las líneas de trabajo que el Instituto Cervantes viene impulsando con firme compromiso desde su acción cultural, en diálogo constante con los desafíos contemporáneos que nos acechan. En este contexto, quiero dedicar unas palabras de homenaje emocionado a Mario Tascón, periodista español, editor y pionero de la transformación digital del periodismo en español. Mario no solo fue impulsor original de la exposición en la que se enmarca esta conversación, sino que también estuvo con nosotros en anteriores congresos, en el de Cádiz. Doy la enhorabuena a los representantes de las entidades de Cádiz que nos acompañan en Arequipa y también en Córdoba, y siempre lo hizo con una mirada lúcida, ética y profundamente comprometida con la defensa de la palabra. A él está dedicada la exposición y de alguna manera también lo sentimos presente en esta conversación. Y bueno, nos acompañan hoy voces extraordinarias a quienes agradecemos profundamente su presencia en Arequipa. En primer lugar, debo saludar a nuestro director, a Luis García Montero, poeta y referente en la defensa de la lengua, del conocimiento, de la cultura, como herramienta de ciudadanía y espacio de la ciudadanía. A Pepa Bueno, periodista imprescindible del panorama hispánico, cuyo trabajo riguroso, valiente y sereno nos recuerda cada día lo que el buen periodismo puede y debe ser. Gracias, Pepa, por estar aquí en Arequipa. Y María Moya, fundadora y directora de Prodigioso Volcán, cuyo equipo ha concebido la exposición que pueden ustedes visitar en la Casona Gibson y que ha sido concebida como un acto de compromiso creativo con la verdad desde el diseño y la conciencia colectiva. Y nuestro querido Juan Aurelio Arévalo, editor jefe del Comercio del Perú, a quien muchos de ustedes conocerán porque es una de las referencias periodísticas más relevantes del país y una voz crítica con profundo arraigo en la historia del periodismo del Perú. Gracias, Juan Aurelio, entre todos tus líos que te hayas desplazado, aunque sea desde Lima, para estar con nosotros en esta mesa. Y por último, y no menos importante, por supuesto, Jordi Gracia, ensayista, catedrático y columnista, cuya mirada crítica y lúcida sobre la cultura, la verdad, los lenguajes del poder
siempre desde la política y desde la literatura lo hacen esencial que participe en este encuentro en el que va a participar, pero también me va a ayudar un poco a moderar con su energía y con su complicidad. Este encuentro, la verdad es que no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino interrogantes que nos interpelen como ciudadanos y como actores culturales. Y lo hace a partir de esta pregunta clave que atraviesa la exposición y que nos atraviesa a cada uno de nosotros. Em, ¿Cómo se manipula el lenguaje en la sociedad de la desinformación, o cómo se manipula nuestra lengua en esta sociedad de la desinformación, y cómo la palabra puede seguir siendo un espacio de verdad comprometida o realmente se ha convertido ya definitivamente en un campo de batalla simbólica? En primer lugar, quiero pasar la palabra a María Moya, como decía, fundadora, directora de Prodigioso Volcán, para que nos ofrezca una breve presentación de la exposición Noticias falseadas, el poder de la mentira, que, como decía, pueden visitar en la Casona Gibson porque forma parte del programa cultural de este congreso. Muchas gracias a María y todo su equipo, que han sido los artífices conceptuales y visuales de la muestra, y, como decía, que nos interpela desde el diseño, desde el lenguaje y desde nuestra propia realidad, la de cada uno de nosotros, con la verdad y con la manipulación en la vida cotidiana. Así que, sin más, muchas gracias a todos por la asistencia, y María, querida, adelante. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias al Instituto Cervantes por la oportunidad de estar aquí en Arequipa, en este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. Y bueno, animarles a todos ustedes a que vayan a la exposición que se inaugurará esta tarde, entre las 7 y 7:30, a ver las noticias falseadas y el poder de la mentira. Y yo voy a hacer un breve resumen de cómo es esta exposición, que estará abierta hasta el 29 de noviembre. Se podrá visitar en horario de 9 a 6 de la tarde. Y por hacer un resumen, decir bueno, que las noticias falseadas llevan mucho tiempo entre nosotros. La exposición nos cuenta qué son las noticias falseadas y también cómo nosotros a veces nos convertimos en actores de desinformación, porque hay unos sesgos que nos llevan a pensar que aquello que nos llega lo compartimos y puede ser fácilmente transmitible. Pero además la exposición, hago un breve así resumen de arranque, nos cuenta también que las noticias falseadas han existido a lo largo de la historia, existen desde la antigüedad. Lo que ha cambiado es el modo y la manera de propagarse, la velocidad y también la democratización de las herramientas tecnológicas. Y por último, hay una parte didáctica en la que nos enseña la exposición cómo podemos ser parte de la corrección de este problema, cómo podemos combatir las noticias falseadas y ser unos actores en pro de la verdad. Lo resumo muy brevemente porque en la Casa Gibson lo podrán ver, son 2 plantas y en la primera planta hay 3 ámbitos. El primero es precisamente el que nos cuenta qué son esas noticias falseadas, desde cuándo están entre nosotros, desde cuándo se acuña ese término en inglés que es fake news, que es en el año 2017, y qué es lo que ha cambiado hasta hoy. Pero además ahí hay una proyección en la que nos podemos ver identificados, donde se cuentan cuáles son los sesgos que nos marcan a la hora de compartir una información o de formar parte de un ecosistema cada vez más complejo y ser actores de este mal de nuestros días. Y es esos sesgos cognitivos que tenemos que manipulan o marcan nuestro cerebro. Les cuento 2. Uno es el favoritismo endogrupo. Es decir, cuando nosotros confiamos más en una información que proviene de grupos o personas que no son afines, que es parecido al sesgo de confirmación. Tratamos de creer más aquello que nos llega y está vinculado a nuestras creencias que aquello que está más alejado. El segundo ámbito que tenemos es el de la historia, y el de la historia es muy curioso, porque se ha manipulado y ha habido noticias falseadas desde siempre. Podemos ver una cronología de cómo ha sido esta evolución desde la antigüedad, y vemos alguna cosa que ahora nos puede resultar divertida, incluso naif, como por ejemplo en el año 1835, lo digo de memoria, fue el diario The Sun el que publicó
una serie de noticias durante 6 días demostrándonos cómo había vida en la Luna y cómo eran los seres alados que podían ver a través de un gran telescopio de gran profundidad y fuerza y publicaban las fotos de unos seres imaginarios y la gente se lo creyó. Era una mentira que en aquel momento y con los medios que había era capaz de propagarse. Bueno, pues en ese ámbito vemos cómo ha evolucionado los medios que tenemos para que algo que en un principio podía ser local o regional, ahora ya con la llegada de los móviles, pues ya se convierte en algo mundial y en algo que a través de una cadena de WhatsApp pues se puede derrocar gobiernos o se puede hacer muchos daños y ver daños de muy diversa índole, económica, política, personal, institucional, etcétera. Y luego seguimos con el impacto de la mentira. Y en el impacto de la mentira trabajamos con verificadores, porque ha habido un cambio este año y es que desde más o menos enero de 2025, las grandes compañías tecnológicas como Meta, como Twitter, han dejado de verificar la información. Por lo tanto, todo aquello que discurre por las redes sociales no está verificado. Y ahí hay vídeos de personas que se dedican precisamente a la verificación en las que contextualizan cuál es la gravedad del problema hoy día. Y además hay una parte que yo recomiendo hacer, que es un test interactivo que nos pone a prueba y ahí vemos qué tipo de desinformadores somos, si es que lo somos. Podemos ser seguidores de tendencias, podemos ser consumidores más cautelosos o desinformadores involuntarios. Y ahí termina esa primera planta, se sube a la segunda planta y en la segunda planta hay una escalera de la desinformación que está creada, hay un audio que se puede descargar y escuchar, está hecho con inteligencia artificial y nos explica cómo podemos manipular y cómo podemos crear noticias falsas desde la manera más sencilla, que puede ser a través del lenguaje, o manipulando fuentes, o mezclando datos, hasta el nivel más complejo, que es cuando fabricamos la información. Y en esa segunda planta, los dos ámbitos que existen son los dos ámbitos más tecnológicos, porque con la tecnología, primero, y luego con la inteligencia artificial, el panorama de la desinformación y de las noticias falseadas cambia totalmente. Y lo que se hace también es dar mecanismos para poder tener un decálogo, por ejemplo, que nos explica cómo podemos combatir la desinformación o ser capaces de detectarla cuando nos están poniendo delante de nuestros ojos una noticia que está absolutamente falseada, que es lo que se expone ahí. Y vemos también hay un test interactivo donde hay varias noticias que las tenemos delante y tenemos que adivinar si son verdaderas o falsas. Y yo les animo a que lo hagan porque se llevarán bastantes sorpresas al hacer ese test. Y todo termina con la inteligencia artificial, como no. Es la IA la que permite hoy una paradoja porque, por un lado, la IA sofistica la desinformación, pero por otro la democratiza, porque la manera de crear ahora un deepfake es muy fácil, es muy sencilla. Ya no hace falta saber código como antiguamente. Ahora es a través de una cosa que se llama el lenguaje computacional, como podemos a través de órdenes muy sencillas ir creando una gran mentira, un gran bulo, una gran patraña. Y yo les animo a subir a esa segunda planta y ver ese deepfake al que quizás ahora debiera destripar un poquito y que vean ustedes cómo arde y cómo se propaga una noticia de un gran incendio del monasterio de Santa Catalina. Lo van a ver en informativos, lo van a ver en directo y van a ver su propagación en redes sociales. Y para terminar, una pequeña sorpresa, que es que a lo largo de la exposición hay varias mentiras, hay varias patrañas y tendrán que ver si son capaces de haberse dado cuenta o no de que estaban ahí. Ese es el Muchas resumen de la Wow. exposición. Qué bien, María. Gracias. Muchas gracias, María. Le pasamos la palabra a nuestro director, Luis García Bueno, Montero. muchas gracias. Yo voy a empezar explicando cuáles son las mentiras que han colocado a lo largo de la exposición para que ustedes las descubran. No, un gusto estar aquí en Arequipa, un gusto la celebración del Congreso. Yo como director le quiero dar las gracias a todas las autoridades peruanas, a la Cancillería, a nuestra institución hermana, el Centro Cultural Inca Garcilaso, porque es a ellos a los que hay que darle las gracias para que todo esto haya salido adelante. Eso en primer lugar.
y en segundo lugar, qué bien estar aquí en un sitio donde está la biblioteca de Mario Vargas Llosa. Vamos a hacer actos en la casa donde nació, aquí en la biblioteca. Eh, eh, Él en 2019 en Córdoba, Argentina, cuando estábamos debatiendo, se me acercó y me dice, oye Luis, ¿y si yo digo que el próximo congreso se hace en Arequipa? ¿Qué pasa? Digo, pues si tú lo dices ya no hay vuelta atrás, nadie te va a llevar la contraria. Y fue él quien hizo la propuesta y estamos encantados. Lástima que como hubo que aplazar la celebración, ahora Mario ya no esté con nosotros, está en nuestros recuerdos, pero todo tiene su cara y su cruz, porque la cruz es que Mario no está con nosotros, la cara es que como hubo que desplazar el Congreso a Cádiz y se hizo una Arequipa en Cádiz, ahora tenemos la suerte de estar haciendo un Cádiz en Arequipa y, en fin, todo eso establece viajes de ida y vuelta, que es de lo que se trata. Resumiendo, en el asunto del periodismo, yo empiezo por decir una cosa muy clara que conviene recordar. El periodismo es un eje fundamental de la democracia y eso hay que recordarlo constantemente porque vivimos una situación que está poniendo en peligro en muchos sitios los valores de la democracia. Pero dicho esto, el periodismo es un eje central de la democracia, empiezan los conflictos. El primero, en el periodismo se puede informar o desinformar con libertad. Hay mucha gente que se dedica a mentir o mucha gente que se dedica a informar verazmente. Entonces, ahí está el primer conflicto, porque si uno dice las mentiras hacen daño a la democracia, voy a empezar a prohibir las mentiras. La palabra prohibición con el periodismo es complicada, porque todos estamos acostumbrados a ver que con muy buena intención se ponen en marcha proyectos que acaban en las dictaduras más repugnantes y tenemos muchos ejemplos inmediatos. De manera que cómo defendemos la verosimilitud sin abrirle las puertas a una dictadura, a una censura, a una represión. Esa es una cuestión que hay que plantear constantemente. Segunda cuestión que yo me planteo. La verdad es que ser escritor, ser filólogo, es una manera de estar planteándose problemas constantemente cuando se piensa en las palabras. Palabras como libertad, palabras como periodismo. Denunciamos muchos bulos. Hay muchos bulos. Una agencia de análisis de bulos como PolitiFact en los Estados Unidos, pues hizo un estudio que de las 10.000, los 10.000 anuncios, los 10.000 comunicados que había dicho Donald Trump en los últimos tiempos, el 76% eran falsos. Ya que bulos hay muchos. El problema del bulo es que nos invita a establecer una relación con la verdad. Y ahí hay que establecer una lógica de reflexión, porque frente al bulo no es simplemente que esté la verdad, sino que se pone en marcha una manera de pensar la verdad. Como todos nos engañan porque todo está lleno de bulos, yo mi verdad la voy a poner con mayúscula y voy a ser el que está en posesión de la verdad frente a los enemigos que mienten. Y resulta que uno, al poner la verdad con mayúscula y a creerse en posesión de la verdad, más que verdades tiene dogmas. Y más que conciencia consciente para combatir la mentira, acaba entrando en el fanatismo de defender unos dogmas frente a todos los demás, que son unos enemigos, no una gente con la que convivir y con la que discutir y con las que respetar opiniones. Porque no es lo mismo discutir con alguien que no piensa como tú que defenderte con el palo de tu verdad frente a alguien que seguro es un enemigo que lo que quiere es engañarte. Otro problema. Otro problema fundamental en la historia, y eso lo sabe muy bien la poesía, la relación con el tiempo es clave. ¿Qué manera tenemos de definir el tiempo? Supone una manera también de explicar en qué sociedad vivimos. Y vivimos en una sociedad que ha convertido el tiempo en una mercancía de usar y tirar. Más que en un espacio compartido de experiencia humana, donde uno recibe de la memoria valores que justifican el presente y se dejan en herencia al futuro, ahora es una mercancía de usar y tirar, hasta el punto de que solo el instante
tiene vigencia. ¿Qué significa eso? Pues que si yo digo un disparate hoy, mañana va a haber 20.000 focos de información y mi disparate desaparece, con lo cual la gente pierde su responsabilidad. Y los clásicos, cuando se inventó la escritura, lo primero que hicieron fue reconocer la importancia del lenguaje y dijeron que el ser humano hable y tenga un idioma significa que entra en un estado de lentitud. No es el rebuzno, el grito, el chillido, es una conversación, es una reivindicación de la lentitud frente a la prisa urgente de decir lo que te da la gana sin pensar lo que vas a decir. Entonces, otro problema fundamental que tiene que ver con el tiempo y con la información, porque todos estos problemas se multiplican por una nueva manera de comunicarnos. Las mentiras, y los verán ustedes en la exposición, vienen de la Edad Media, y cuando hay que explicar por qué ardió Roma, pues ya se inventó un relato de mentira para explicar por qué ardió Roma. Pero ahora, con las posibilidades tecnológicas, todos los problemas se multiplican por mucho, hasta el punto de sustituir la realidad por una creación virtual. Que eso había pasado siempre también, porque a nosotros nos han explicado milagros, que de pronto hubo alguien que andaba sobre las aguas. Bueno, pues las ideologías te llegan a convencer de que alguien puede andar por el mar sin hundirse. Pero es que eso hoy con la tecnología pues te puede convertir en noticia, lo estás viendo con tus propios ojos en un informativo que está ardiendo el monasterio de Santa Catalina. Y esa sustitución de la realidad por la virtualidad llueve sobre algo que es fundamental para el periodismo, que es la necesidad de habitar la información veraz frente a la simple comunicación, porque no es lo mismo informar que comunicar. Informar tiene que ver con el intento de testimoniar una verdad, mientras que comunicar puede ser llenarse de bulos para, en las urgencias y en las prisas, convencer a la gente de que al lado está viviendo se está viviendo un incendio. Y dos últimas cosas. La primera, en toda esta situación es muy, 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 muy importante apoyar y defender la decencia de los periodistas. Porque entre las redes sociales y los medios de comunicación en manos de los millonarios que quieren comunicar en favor de sus propios intereses y no en favor de la información, los periodistas lo tienen muy complicado. Si uno trabaja en un estercolero, o produce estiércol o queda fuera de juego. Y resulta muy difícil defender la decencia informativa en ámbitos que poco a poco se convierten en estercoleros de bulos destinados a desprestigiar y convertir en enemigo al que puede decirte: tú estás equivocado, tú no tienes razón. Y en ese sentido, a los periodistas hay que acompañarlos en su esfuerzo por mantener la decencia, y hay que pedirles a los propios periodistas que se nieguen desde el propio periodismo a caer en el escombro, a caer en el estiércol que se está apoderando de los medios de información. Y una última cosa que tiene que ver con el periodismo y con la democracia. No podemos tirar la toalla. En todas las épocas históricas de certidumbre, tirar la toalla significa o aceptar las injusticias de la realidad. Todo viene tan mal que si nos quedamos así, mejor que si intentamos cambiar. Y quedarse así no es bueno, porque hay muchas cosas que mejorar. Y además, añado yo, tirar la toalla invita muchas veces al cinismo. Nada tiene arreglo, nada se puede hacer, y por tanto yo me quito de problemas, me convierto en estiércol, en un estercolero, miento con la complicidad de la prisa que mañana va a hacer que se olvide la barbaridad que he dicho hoy, y me dedico a manipular y a generar realidades virtuales en favor de los poderosos, en vez de decirle a la gente, como decía Antonio Machado, lo que está
pasando en la calle. Nada más, muchas gracias. Pepa. Buenos días a todos y muchas gracias al Instituto, al Congreso, a las autoridades de Perú, los periodistas que estamos en esa coyuntura, en esa encrucijada que describía también Luis. Hacemos información todos los días y encuentros como este son una ocasión para pararse a pensar, ¿no? Para pararse a pensar en el ejercicio de nuestro oficio. No hay que tirar la toalla ni desde luego caer en el cinismo. Uno de nuestros maestros, Kapuczynski, decía que este no era oficio para cínicos. Tampoco lo es en 2025. No es oficio para cínicos. Efectivamente, la mentira ha existido siempre. Esto no es una novedad. Lo que es una enorme novedad, como apuntaba María, es la extraordinaria capacidad que hay ahora para que una mentira sea compartida globalmente. Hay un momento en lo que llevamos de siglo, un año, que a mí me parece muy significativo, porque es el momento en el que se revela el cambio profundo en el ecosistema de comunicación que se ha producido en el mundo entero y las corrientes perdón, profundas que explican por qué la ciudadanía es capaz de tragarse una trola, una mentira, ¿no? Es el año 2016. Creo que se subraya poco que en ese año hay 3 acontecimientos en 3 partes distintas del mundo que revelan cómo los medios profesionales no mirábamos por debajo de nuestro radar tradicional y nos estábamos perdiendo cosas. Y buena parte de la clase política y buena parte de las élites intelectuales. El 23 de junio gana el Brexit en Reino Unido, para sorpresa de todo el mundo. Se abren las urnas y, oh, gran sorpresa, yo estaba en Londres y en Londres todos los colegas de todos los medios de la capital daban por supuesto que ganaba la permanencia. Obviamente no era así. 23 de junio. 2 de octubre, referéndum por el Acuerdo para la Paz en Colombia, un país desangrado por una guerra terrible que duraba 50 años. Se abren las urnas y un contrasentido, ¿no? Una mayoría, que quedó muy cerca, pero una mayoría dice que no a un acuerdo de paz. Y 8 de noviembre de ese mismo año, 2016, se abren las urnas en Estados Unidos y gana Donald Trump. Había mucha gente que nos decía, no lo veis, desde Europa no lo veis, desde otra parte del mundo no lo veis, pero aquí tiene adeptos y tal. En general, la prensa profesional miraba con bastante condescendencia ese fenómeno que apareció en la carrera presidencial y no dábamos crédito a que alguien con ese perfil pudiera ganar unas elecciones. Ganó las elecciones Donald Trump. Es verdad que en voto popular le gana a Hillary Clinton, gana las elecciones y le puede gobernar. Él ganó las elecciones y pudo gobernar. Estos 3 acontecimientos del año 2016, a mi juicio, son un punto de inflexión porque nos hacen ver que ha cambiado profundamente el ecosistema comunicativo. ¿Qué estaban recibiendo cada uno de los electores que se tragaron las mentiras de Donald Trump en aquella campaña? Las mentiras de la campaña del Brexit que su líder, Nigel Farage, confesó a las 7 de la mañana del día siguiente del referéndum. A las 7 de la mañana estaba entrevistado por la televisión británica y diciendo, sí, mentimos, es verdad, exageramos, y era falso aquello de que nos íbamos a quedar sin sistema nacional de salud. Un año después, en 2017, en la famosísima entrevista a la portavoz de la Casa Blanca, a Kellyanne Conway, le preguntan que por qué habían dicho la mentira de que había más asistentes a la investidura de Trump que a la de Obama. Y ella dijo la frase definitiva que le ponía la etiqueta a lo que estaba pasando. No, no es mentira, son hechos alternativos. Son hechos alternativos. Es que eso es lo que nos ha pasado. Se ha roto el consenso sobre la realidad. Se ha roto el consenso sobre la realidad. O lo que la profesora Martínez Bascullán llama la ruptura del mundo común. Históricamente había mentiras, claro, muchas mentiras, pero había un mundo común, una realidad en torno a la que los partidos políticos en las democracias liberales hacían distintas maneras sobre cómo intervenir en los problemas, cómo arreglarlos en torno a una realidad que los medios hemos contado históricamente, cada uno con su línea editorial, pero contábamos una realidad común. Eso se ha roto. Eso se ha roto. Y eso es lo que pone en peligro la democracia y a nuestro oficio.
se ha roto hasta el extremo que las grandes palabras que definen al periodismo, la independencia, el rigor, son polisémicas ahora mismo, las usan indistintamente. Los que tratamos de hacer una aproximación honesta, que es la expresión que yo ya prefiero por encima de cualquier otra, una aproximación honesta a la realidad, porque la realidad existe, es objetivable, con la verdad empieza a haber filósofos que dicen, ojo, que la verdad puede ser ideológica. La realidad existe. Entonces, los periodistas nos dedicamos a aproximarnos con honestidad a la realidad. Nos podemos equivocar, pero no mentir. Nos podemos tener un sesgo, pero no cambiarla. Los que tenemos ese oficio de aproximación a la realidad, de aproximación honesta a la realidad, efectivamente estamos muy solos. Estamos muy, muy solos. En un mercado en el que tenemos que competir, hacer sostenibles los medios en los que trabajamos y sin coger ninguno de los atajos que todos sabemos te conducen al éxito. El atajo de la polarización, el atajo de la mentira fácil. Es mucho más barato fabricar una mentira que tener un reportero sobre el terreno que va, ve, duda, vuelve a preguntar, pregunta de nuevo, verifica, contrasta, llega, escribe. Hay un jefe de sección que mira ese texto, hay un redactor jefe que lo vuelve a mirar, un director que lo bendice hasta que se publica o en un telediario. El recorrido es el mismo, que es lo que yo hago ahora, ¿no? Es mucho más barato inventarse una mentira, muchísimo más barato, ¿no? Y publicarla. De modo y manera que ahora tenemos los que se creen las mentiras, y yo estoy segura que yo caería, María, en muchas de las mentiras de la exposición, cualquiera. Algo muy peligroso que es más reciente, que es una desconfianza general de la verdad. Y esto es muy complicado de combatir, una desconfianza general. Y tenemos la necesidad de reconstruir un espacio común sobre el que discutir. Y eso no lo pueden hacer solo los medios de comunicación, aunque supongo que vamos a hablar mucho y ahí cortando ya. Tenemos mucho tiempo por delante. Los medios tenemos una tarea claramente que hacer. Pero esto apela a toda la sociedad, nos apela como ciudadanos. Esto es una exigencia también para los ciudadanos de enfrentarse a la comunicación, que efectivamente no tiene nada que ver con el periodismo, tienen que ver pero no son lo mismo, y enfrentarnos a eso con una mirada crítica. Nos apela a toda la sociedad. Necesita de una política decente y valiente, necesita resolver esa contradicción que apuntaba Luis entre cómo hacer que no sea posible que nos envenenen, nos infundan odio y miedo, que es un motor más poderoso que la euforia, el miedo. Cómo hacer que eso no sea posible sin tocar la libertad de expresión y las libertades de una sociedad democrática. Esto apela a toda la sociedad y yo creo que la responsabilidad la tenemos sobre los hombros todos. Yo luego, cuando me toque el siguiente turno, ya hablaré de lo que creo que tenemos que hacer los medios, pero sí que es un problema que nos apela a todos, no solo a los medios. Juan Aurelio. Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto enorme estar acá con ustedes. Salir de Lima, aunque sea por unas horas, es un alivio que siempre agradezco. Y quería empezar contándoles algo que me acaba de ocurrir antes de subir al escenario. Revisé mi celular y abrí la herramienta más útil y a la vez más detestable para un director de un periódico, el WhatsApp. Y en el WhatsApp me han llegado en todas las cadenas listas con el nuevo gabinete del presidente peruano, ¿no? El presidente Gerí tiene que nombrar un gabinete, aún no lo ha hecho, entonces en WhatsApp están volando con una velocidad increíble las listas de los supuestos nuevos ministros. Y me imagino que varios de ustedes han recibido esas listas también. Y hay de todo tipo de nombres, incluso personas que han fallecido. Y he estado revisando esto y hay algún mensaje aterrador que es el reenviado muchas veces, ¿no? Y recordé que el Instituto Reuters, que publica todos los años un informe, menciona que el Perú es el país que más comparte noticias. Por lo tanto, somos quizás los mayores divulgadores de fake news en el mundo. Y además, compartir noticias a ese nivel es reenviar sin leer, reenviar sin pensar, y en el fondo es renunciar a la propia inteligencia. Y eso es lo que está sucediendo.
como director de un diario, eso es algo que me preocupa muchísimo. Y me preocupa también que cuando me buscan para hablar de periodismo, para hablar de la realidad de la industria periodística, una de las preguntas, o la pregunta que más se suele repetir es si van a cerrar su edición impresa. Porque El Comercio es un diario de 186 años y piensan que el foco nuestro está en si sobrevive o no el papel. Y yo les digo, eso es algo que no me preocupa, primero porque no tengo ningún plan para cerrar el papel, y dos, porque lo que más me preocupa a mí en este momento es algo que menciona Marty Baron, el exdirector del Washington Post, muchas veces. Y es que hoy tenemos a más gente interesada no en que quiere estar no quiere estar informada, sino que quiere estar afirmada. Quiere que los medios le digan que lo que creen es cierto. Y el buen periodismo te dice la verdad aunque no te guste. Entonces, lo que se está generando en este tiempo es un cortocircuito. Ahí entre las personas que consumen información, muchas veces ya basadas en los algoritmos que han formado pues estas trincheras, donde cada vez, como dice Pepa, es más difícil comunicarse, establecer espacios de diálogo, y medios que te dicen la verdad aunque no te guste, y pues genera frustración, genera distancia, y lo que ocurre, lo vemos todo el tiempo, es que muchas personas prefieren eliminar al contacto, bloquear al contacto. Y eso es letal en una democracia. Eso es terrible. Esa para mí es la principal preocupación, ¿no? Gente que no quiere estar informada, sino que quiere estar afirmada. Y ese es el rol que los medios de comunicación tenemos que pelear día a día. Y me parece también, como mencionaba Luis y como mencionaba Pepa, que hoy es más importante que nunca revalorar el rol del periodista como un profesional. Y creo que no estamos haciendo lo suficiente en ese sentido. El periodista es un profesional que investiga, que contextualiza, que busca diversas fuentes, que confronta diversas fuentes, y cuando hace todo eso y lo publica, produce conocimiento. Y eso es la base de nuestra profesión de rigor y también de servicio. Pero hemos sido muy permisivos. Este es el oficio quizás más permisivo con usurpadores, ¿no? Con personas que se sientan, escriben un artículo y automáticamente se sienten periodistas. O personas que cogen un micrófono, una cámara, un celular, empiezan a hacer una transmisión en vivo y ya sienten que tienen el derecho de llamarse periodistas. Y los periodistas hemos hecho muy poco para combatir eso, ¿no? Hemos hecho muy poco para explicarle a los lectores cómo trabajamos, cómo es la dinámica en una redacción, todos los filtros que pasa un artículo antes de ser publicado. Y creo que ahí hay un rol que tenemos que cumplir y que es sumamente importante porque la ciudadanía tiene que entender que el periodista es un profesional de la información. Y también tiene que adoptar ese mismo rigor que nosotros adoptamos en el día a día, en nuestro quehacer diario como periodistas, también en su día a día, porque nunca como antes hemos recibido tanta información. Estas cadenas, este ejemplo que les doy en la cadena del WhatsApp, es una muestra de ello, ¿no? Entonces, para empezar, empiezo por aquí, ¿no? Revalorar al periodista como un profesional y defender el valor de la búsqueda permanente de la verdad y de los hechos. Gracias. Jordi. Muchísimas gracias, Raquel. Desde luego, muchísimas gracias al Instituto Cervantes por la invitación y a la organización del Congreso. Y para no incurrir en lo que Aurelio apuntaba hace un momento, tengo que dedicar 30 segundos a explicar por qué estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? Quiero decir, yo he sido un catedrático de universidad, un profesor que se ha dedicado a hacer sus libros sobre historia intelectual, biografías de ensayistas y de pensadores como Ortega y Gasset, e intentar entender la evolución y la transformación intelectual, ideológica, política, fundamentalmente de la sociedad española en el siglo XX. Pero hace 4 años tuve la inmensa fortuna de que Pepa Bueno me invitase a formar parte del equipo de dirección del País y estuve como jefe de opinión durante 2 años y luego adjunto a la dirección. Supongo que no hace falta que subraye que es un ámbito de privilegio no solo en términos ejecutivos, como intervención en la realidad de tu propia sociedad, sino también como observador de la conducta y el comportamiento del ecosistema editorial y político desde un lugar que obviamente es de privilegio.
Y de ahí arranca el centro de esta primera reflexión para tratar de explicar por qué me parece absolutamente fundamental que recordemos una y otra vez que la antigüedad de la mentira es histórica y forma parte de nuestra condición humana, forma parte de la condición del poder y ha sido un elemento estructural de la conducta pública de los poderes. Cualquier dictadura, y ha habido muchas aquí y fuera de aquí, tiene como herramienta capital la mentira, la propaganda, la activación de un discurso público que no corresponde con la realidad. Solo que en esas dictaduras, evidentemente, no hay medios de información que permitan decir, oiga, que esto que está diciendo usted no es verdad. Y eso no existe porque precisamente por eso es una dictadura. ¿Cuál es entonces, subrayando este elemento de antigüedad histórica y condición natural de la humanidad en los últimos 2000 años de la mentira, cuál es el cambio para mí que estamos viviendo a una velocidad de vértigo y en una profundidad tremenda, que la cantidad de instrumentos de propagación de la mentira y del atrincheramiento en la mentira, sin avergonzarse de decirte que estás mintiendo, ese hecho cuantitativamente tan acelerado, tan potente, tan omnipresente, ha llevado a un cambio cualitativo. Porque una cantidad determinada a partir de determinado momento deja de ser un cambio cuantitativo para convertirse en cualitativo. Y el cualitativo en este caso me parece que está en y lo voy a formular con una pedantería repugnante que les pido disculpas ya de entrada, pero es algo en lo que me tiene, como suele decir Pepa, y me encanta que lo diga, me tiene hablando sola. Pues eso, este asunto me tiene hablando solo. Tengo la impresión, mi impresión es que hay una campaña militante deliberada, programada, muy consciente, para socavar las condiciones estructurales de la supervivencia de la democracia en cualquier país. Son responsables, están activamente implicadas en ello las grandes tecnológicas aliadas al principal poder político del globo, que a pesar de China sigue siendo, sobre todo para Occidente, Estados Unidos. Y ahora lo voy a decir con la pedantería definitiva. Es algo así, y pido disculpas, pero no sé formularlo mejor, algo así como una contrarreforma anti-ilustrada. Una contrarreforma anti-ilustrada. Ha habido 250 años, y disculpadme que hablando en Arequipa, estoy hablando en una conciencia europea total, pero es en la que me siento mejor, más cómodo para poder explicar el argumento. Hemos estado 250 años combatiendo activamente, y por cierto, desde el siglo XIX, gracias al Estado, combatiendo activamente la superchería, la superstición, el embuste, la mentira convertida en verdad social, compartida familiarmente. Y hemos introducido la educación y la información como elementos estructurales de la condición de ciudadanía, precisamente para que la superchería, la superstición y el bulo no se constituyan en verdades obvias y que forman parte de la tradición compartida y heredada y transmitida familiarmente. Para acabar con eso se creó el Estado. Se creó para muchas más cosas, claro, pero una de las competencias era esta por parte del Estado. Mi impresión es que ahora el Estado no tiene capacidad de intervención en el funcionamiento de las plataformas y las redes sociales porque son infinitamente más poderosas que cualquiera de los estados. Y si además tienen el respaldo de Trump, estamos hablando ya de una situación con una reversibilidad, que es a lo que iremos todos después, una reversibilidad enormemente complicada. Es decir, mi discurso ahora es inequívocamente pesimista. Por suerte habrá más turnos de palabra que nos permitirán ir encontrando algunas ventanas, no solo de esperanza, sino de activismo. Lo ha dicho Luis y por supuesto lo comparto activamente. Pero el activismo ha de ser sobre la toma de conciencia y el principio de realidad de saber cuál es el monstruo. Y un monstruo que está socavando por debajo de lo visible, a través de los móviles de cada cual, socavando las condiciones mismas
de operatividad, de continuidad de la democracia, es que ese monstruo es un peligro real. No, gracias. Fíjate, Bueno, del 2016, que es la fecha de referencia que yo usaba, al 25 han pasado 9 años, no se ha hecho realmente nada Exacto. para atajar el monstruo que empezaba a intuirse, pero han pasado 2 acontecimientos fundamentales que multiplican esa sensación de peligro que señala Jordi, ¿no? Una es la pandemia, que nos ha contagiado mucho miedo, mucha sensación de vulnerabilidad, cuyos efectos sobre nuestra seguridad como especie están por ver todavía, ¿no? O sea, es un momento muy distópico y que nos ha movido el suelo debajo de los pies y que nos hace vivir en ese presente que describía Luis de una manera muy intensa, ¿no? Un presentismo tremendo. Y otro es el desarrollo de la inteligencia artificial. Y estos 2 acontecimientos se han producido en esta década que va del 16, cuando emerge, al 2025, lo que multiplica exponencialmente aquella realidad, ¿no? Sobre lo que decía Aurelio, que esto me parece fundamental, ¿no? Lo que decías de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Cada uno en el ámbito de nuestra competencia. ¿Qué podemos hacer los medios para volver a ganarnos la confianza de ciudadanos subyugados por una sucesión de ítems, imágenes que te entretienen y te vician porque es una adicción, y para recuperar su confianza, que hay muchos, todos esos populismos interesados en minar la confianza en los medios. Yo creo que una cosa que hay que hacer imprescindiblemente es un triple ejercicio de transparencia. Transparencia profesional, que es exactamente lo que decía Aurelio. Los medios de comunicación profesionales, que durante 200 años hemos tenido un enorme éxito social y una enorme influencia, le hemos hablado a nuestras audiencias desde un púlpito civil. Hace mucho tiempo ya, desde que aparece Internet, que la ciudadanía nos exige una relación más horizontal, ser partícipes del proceso comunicativo. Lo hemos ido haciendo, aprendiendo a trancas y barrancas sin que acabe de funcionar. Y en ese tiempo hemos olvidado explicar nuestro trabajo. Y hay que volver a explicar nuestro trabajo. ¿Cuánto cuesta la formación de un periodista? ¿Cuánto cuesta, y ya no lo digo solo en términos monetarios, sino en términos de trabajo efectivo? ¿Qué filtros pasa una información que se publica? ¿Qué pasa cuando te equivocas? ¿Qué hay que hacer cuando te equivocas? Porque rectificar, lejos de quitarte credibilidad, te la da. Porque si tú rectificas por una información que es incorrecta, tus lectores saben que el 99,9% de lo demás es correcto. O sea, un ejercicio de transparencia profesional. Este es nuestro trabajo, así lo hacemos. Un ejercicio de transparencia editorial. Estos son los valores que defendemos. Los valores que defendemos y el lugar desde el que miramos el mundo, eso no tiene que avergonzar a nadie. Porque mi oficio, el oficio de informar, no está condicionado por la posición editorial del periódico. Esta es la posición editorial del periódico, de la radio, de la tele, del medio del que se trate, y son los valores que defendemos. Naturalmente que miramos el mundo desde aquí, pero yo los hechos te los voy a contar, aunque sean incómodos, aunque contradigan aquello en lo que creemos. Los hechos te los voy a contar profesionalmente con un método. El periodista tiene un método de aproximación a la realidad. Así que transparencia profesional, transparencia editorial y una muy importante, transparencia financiera. ¿Quiénes son mis dueños y quiénes me financian? Esto es fundamental si tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos, porque tus dueños y quienes te financian tienen intereses. Claro, este es el mundo en el que vivimos. Tienen intereses y tú tienes una obligación para con el destinatario de tu información. Estos son los intereses de los que ponen el dinero en este medio. Y ese ejercicio de transparencia será fundamental para calibrar si los hechos que contamos están atravesados o no por los intereses de quienes nos financian. Este triple ejercicio, en Europa la Comisión ha aprobado 2 reglamentos muy, muy, muy importantes. Uno que permite la libre competencia de plataformas, que es ahora mismo la bestia negra del trumpismo, que están intentando que Europa dé un paso atrás para que no sean
4 o 5 Ujú. grandes plataformas las que gobiernen toda la comunicación en el mundo. Europa quiere proteger a sus ciudadanos y protege la libre competencia de otras plataformas más pequeñas europeas. Y otro, el de la protección de los datos de los ciudadanos. Ese segundo reglamento de protección de los datos y del derecho a la información de los ciudadanos europeos incluye un calendario que obligará a todos los medios a hacer el ejercicio de transparencia financiera. Da un plazo para que eso se pueda hacer. Esto es lo que los medios podemos hacer. Con esto no basta, ¿eh? Porque como decía antes, Ah. claro, esto apela a toda la sociedad. Pero este triple ejercicio de transparencia es un camino. Pero Am- yo, por ejemplo, a mí siempre se ha dicho que el origen de la esperanza es el miedo. Y bueno, es verdad que no hay razones para confundir el pensamiento con la ingenuidad de que no hay problemas, porque hay muchos problemas. Pero yo creo que la inquietud del miedo puede comprometernos con la esperanza, con no tirar la toalla y con plantearnos qué es lo que se puede, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Al hilo de lo que está saliendo y como estamos en la biblioteca Mario Vargas Llosa, aconsejo la lectura de 3 libros. El último libro, el último ensayo de Jorge Volpi, que es un ensayo sobre los relatos de la historia y cómo la historia se ha ido argumentando a través de relatos creados. Por una parte, eso significa que hay que huir de los dogmas, que no puedes escribir la verdad con mayúsculas porque esa verdad ha nacido en una situación concreta, desde un punto de vista concreto, y el que vive otra situación puede tener otro Claro. punto de vista. Entonces, es el doble juego de la vigilancia de no caer en el dogmatismo, pero seguir buscando razones para defender tus valores frente a otro que pueda tener sus valores. Eso es muy importante y a la hora de abordar el periodismo yo creo que es muy importante. El segundo libro que aconsejo lo acaba de publicar una filósofa española, Victoria Camp, La sociedad de la desconfianza. Y entonces analiza y resumo una sociedad que ha alimentado mucho el individualismo para desarticular el sentido de la convivencia. Que cada uno vaya a lo suyo, que el que triunfa es porque se lo merece, el que fracasa es porque se lo merece, y no hay compromisos de convivencia, sino la ley del más fuerte. Y eso genera también un estado de la cultura que hace posible la pérdida de responsabilidad con sentido colectivo. Yo es que mis derechos son deberes también para la sociedad y la responsabilidad se convierte en argumento para ir a lo mío y lo demás no me importa. Y en ese sentido, reconocer la calidad de los periodistas que en una situación tan difícil están trabajando con dignidad y no quieren mezclarse con el estercolero, yo creo que es fundamental, porque son hoy uno de los mejores ejemplos para cómo los derechos son deberes también y para comprender de qué manera el individualismo, el decir yo respeto mi dignidad, tiene que convertirse en un puente para el diálogo y la toma de conciencia de la dignidad colectiva. Y una última cosa, un libro de Adela Cortina, Inteligencia Artificial, Ideología o Ética, que es un libro bien interesante porque sitúa el debate en el mundo en el que estamos viviendo y en todos los procesos para multiplicar los controles de la realidad. Y Adela Cortina habla de algo también a lo que aludía Pepa, de la necesidad de llegar a la gente. Uno de los lemas de este congreso es el lenguaje claro, es decir, de qué modo desde los profesionales, desde los especialistas, desde las instituciones, hay que intentar llegar a la gente sin encerrarse en la propia institución o el propio conocimiento especialista. Y ahí el periodismo tiene mucho valor. Uno de los libros de Jordi es una biografía de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset era un señor que en principio dijo, uy, a los filósofos no hay quien nos entienda.
Y entonces tenemos que conseguir que la filosofía se entienda. ¿Y qué hizo? Ponerse a trabajar como periodista, a poner en marcha periódicos, a escribir columnas para intentar que todo un pensamiento que hacía falta en Europa para intentar defender valores democráticos pudiera llegar a la gente y no se encerrara Mm. en la propia preocupación. Y yo creo que eso es muy importante, intentar llegar a la gente. Yo acabo de ser abuelo y entonces eso me está haciendo que piense muchas cosas. Llegar a la gente. Bueno, después de los mecanismos estudiados por Adela Cortina, por Victoria Kant, de destrucción de lo colectivo frente a lo individual, pues hay que llegar a la gente involucrándola en la vida cotidiana y, por ejemplo, una reflexión sobre lo que significan los lazos familiares no está mal, porque a lo mejor un problema sobre sanidad o sobre educación que le toque a uno lejano, pues bueno, te permite ser indiferente, pero cuando piensas que le puede tocar a mi nieta o que le puede tocar a mi hija, pues a lo mejor es una manera de no renunciar al compromiso con lo colectivo y volver a la vigilancia y a la cara y cruz. Muy bien para ponerse en marcha, muy bien para comprender que el yo es inseparable del tú, pero no nos limitemos a decir yo defiendo a mi familia, sino que eso sirva de puente para acabar defendiendo un espacio colectivo donde podamos incluso solidarizarnos con la gente que desconocemos. Muy bien, sobre esa respuesta, ese compromiso frente a lo colectivo, retomando lo que decía Pepa sobre cuál es el papel de los medios, sobre todo qué es lo que pueden hacer los medios, me gustaría, porque a veces nosotros, bueno, venimos de España, venimos de Europa, pero me gustaría saber y dar la palabra a Juan Aurelio sobre cómo hace un medio tradicional como el comercio ante este reto, ¿no? Cómo hace una redacción, el reto cotidiano de verificar, de resistir a la presión y sobre todo en colaboración o en consonancia con el resto de los medios de comunicación de este continente. Un medio como El Comercio, que tiene 186 años, tiene el reto de mirar al futuro sin perder su esencia, para empezar. Y como un medio de referencia, porque El Comercio ha estado presente en casi toda la vida republicana del Perú. El Comercio nació cuando el Perú tenía apenas 18 años de vida independiente y ha formado parte, pues, de la historia de los peruanos desde entonces. Tiene, al igual que creo que todos los grandes medios de referencia, el reto de ser un proveedor de certezas en esta época. Que uno llegue a revisar la edición impresa o la versión digital del Comercio y que encuentre información confiable. Hace unos meses, nosotros hicimos una encuesta pensando en la campaña electoral, porque hay 2,5 millones de jóvenes peruanos que van a votar por primera vez. Entonces hicimos una encuesta con ellos, con los que van a votar por primera vez, sobre cómo se informan, cuáles son sus tendencias políticas. Y ahí lo que veíamos era que la mayoría, el 80%, se informa a través de las redes sociales, pero también el 80% dice que desconfía de las redes sociales. Entonces es muy extraño eso, ¿no? Yo me informo a través de un espacio en el que desconfío plenamente. Y cuando les preguntan, ¿y dónde vas a certificar si algo es cierto o no? Voy a los medios, que a mí no me gusta llamarlos así, pero los medios tradicionales, ¿no? A mí no me gusta ese nombre, pero bueno, así es como nos llaman. Y eso es un valor importante, importantísimo para nosotros, ¿no? Porque significa que el peso de la marca es muy fuerte, que confían en nosotros y que nosotros tenemos que retribuir esa confianza. Y retribuir esa confianza en todos los formatos posibles. Porque hoy día el comercio no solamente se lee, también se ve y se escucha. Y tenemos que tener claro eso, ¿no? Un tío mío que era Alejandro Miro Quesada, que fue director del Comercio junto con mi abuelo, director a partir del año 80 hasta que falleció en el 2011, contaba una historia que a mí me parece muy buena. En la década del 60 hubo una reunión de directores de medios y un ejecutivo de NBC se paró y miró a todos los directores de periódicos, lo apuntó con el dedo y les dijo, ustedes van a desaparecer. Y el director de Le Monde se paró y dijo, la televisión anuncia, la televisión muestra, la radio anuncia y el periódico explica. Y durante muchos años, esa fue la lógica del ecosistema informativo.
Ahora con las herramientas digitales, con Internet, es un lío porque Internet anuncia, muestra y explica al mismo tiempo. Entonces, los medios de comunicación como el nuestro, tenemos que hacer ese paso para no pensar solamente en una edición impresa, no pensar solamente en la web, sino acomodarnos, adaptarnos a la realidad de las personas. Y una de las cosas que pasa en el periodismo, ha pasado en el Perú y en todos lados, es una fuerte resistencia hacia los cambios tecnológicos. Y para mí en el comercio esa resistencia no existe. Acá está Quique Planas, que trabaja conmigo en el diario y puede ser testigo y puede confirmar esto. Si quieren confirmar la información, acá está Quique para que lo pueda hacer. Verificador. Que no hay resistencia a eso porque, por ejemplo, todos los periodistas del diario hemos recibido una capacitación interna sobre inteligencia artificial y cómo podemos aprovechar esas herramientas de inteligencia artificial para potenciar nuestro trabajo. Y por último les cuento, hay una historia de resistencia del diario. En el año 96, los directores del comercio entonces debatían sobre si era una buena idea o no entrar en Internet. Decían, ¿para qué vamos a hacer esto si somos un periódico de impreso, la inmediatez no es lo nuestro, no tenemos que hacer esto? Y de hecho, el comercio de Ecuador entró a Internet primero y por eso tienen el comercio.com, ¿no? El dominio.com. Entonces, mientras discutían sobre esto, uno de los directores se cansó, se paró y dijo, en el mundo de acción en que vivimos, comunicar los sucesos con la rapidez que exigen los negocios es un servicio importante, no solo para el comercio, sino también para la clase consumidora. Y todos lo miraron así asustados, sí, es verdad, ¿y dónde ha sacado eso? Cogió la primera edición del Comercio, sábado 4 de mayo de 1839, editorial, segundo párrafo. En el mundo de acción en que vivimos, comunicar los sucesos. Desde luego. Entonces, estos señores hace 186 años ya te hablaban de inmediatez, ya te hablaban de clase consumidora, ya te hablaban de servicio. Entonces, estos son valores que existen en el periodismo, ya sea impreso o no, de estos tiempos, del pasado, del futuro. Esos son valores que no se pueden perder. Entonces, para nosotros, como medio importante en el Perú, tenemos que adaptar la tecnología, abrazarla, aprovecharla lo máximo que podemos y no cometer esos errores en el pasado. De hecho, Quique recordará también, en la redacción del diario había cierta resistencia hacia las noticias que se publicaban en la web. Eran casi vistas como noticias de segunda categoría. Y en muchas redacciones pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Los equipos de la web estaban en un lado aparte en la redacción, en una esquina, no estaban integrados. Y se decía periodista es el que escribe en papel. Y recién hace unos años, varias de las redacciones han empezado a integrar sus equipos. Y han entendido que somos periodistas y punto. No es que somos periodistas de papel o somos periodistas de tal, somos periodistas y punto. Y como tal tenemos que defender esta profesión en la plataforma que sea, en el formato que sea, y tener este pacto de confianza, de compromiso con los lectores de forma permanente. Ha hablado Buenísimo. de jóvenes. La exposición está en la Casona Gibson de la Universidad Católica Santa María. Arequipa es una ciudad universitaria, también colaboramos con la Universidad de San Agustín. Y bueno, yo creo que esto es para jóvenes y no jóvenes. Me gustaría pasarle la palabra a Jordi, después a María y también a Luis, porque bueno, ellos se moderan solos, pero Claro, yo tengo ganas de para hacerle ver qué una pregunta a podemos María, hacer pero desde con la... un prólogo no muy largo, pero algo así, algo que compense en parte el pesimismo que he expresado antes y que era contundente y que lo mantengo. Pero para compensarlo o para no quedarme en esa tosquedad, hay un hecho absolutamente incontrovertible, que es que estamos asistiendo en directo y con muy pocas herramientas intelectuales y hasta morales, estamos asistiendo en directo a una revolución de un calado excepcional desde todos los puntos de vista, que no solo tiene que ver con la inteligencia artificial, sino con la revolución digital misma, en la que llevamos instalados muchos años, pero ahora, y antes se ha recordado aquí, el elemento de la inteligencia artificial. El prólogo quiere decir a la pregunta, María, es una sola cosa. Es absolutamente espectacular e incomparable con ningún otro tiempo, incluida la invención de la imprenta, el valor de democratización cultural que ha conseguido Internet en términos de accesibilidad a prácticamente todo el patrimonio cultural de la humanidad, sea desde la exploración con una web
en un museo que te permite ver el detalle más insignificante de un cuadro analizado y comentado, etcétera, hasta asistir a cualquier representación operística o cualquier concierto hecho que haya estado grabado, estará en Internet, hasta... ¿Qué más? Pues lo que hacemos todos como usuarios de Internet. Así que, desde ese punto de vista, es un salto descomunal en términos positivos. ¿A dónde va la pregunta? ¿Cuál es la parte en la que el optimismo o la esperanza o la capacidad de intervención destacarías tú, María, en términos de asociación entre inteligencia artificial e información? Yo creo, para mí la pregunta es fácil porque la respuesta es la creatividad. No se nos tiene que olvidar las posibilidades creativas que nos da la inteligencia artificial. Yo trabajé hace 25 años montando medios digitales en España, primero en El Mundo y luego en el Grupo Prisa, y efectivamente éramos vistos como aquellas personas que hacían una comunicación desconocida que era la digital. Bueno, pues ahora con la inteligencia artificial la disrupción es brutal porque puedes hacer cosas extraordinariamente creativas y eso tiene que beneficiar al periodismo. Pero yo quería añadir una cosa que se ve muy bien en la exposición, que a lo largo de estos años de evolución de las noticias falseadas se ha producido una tormenta perfecta. Se ha producido una tormenta perfecta porque también hay una industria económica muy potente en torno a la mentira. Hay gente que gana muchísimo dinero. Y a partir de ahí se ha conformado un ecosistema donde hay actores políticos, los gobiernos, muchas veces movidos algunos por la polarización, actores sociológicos, hay personas que no todos tenemos el mismo nivel digital, luego están los medios, se les llama de distintas maneras, los medios más confiables o los pseudomedios, y luego están las grandes tecnológicas. Y eso han conformado un ecosistema que ha dado lugar a la tormenta perfecta y hoy con la desinformación nos estamos enfrentando a una pandemia. O sea, lo mismo que tú decías antes, cómo nos había marcado la pandemia en nuestra vida, hoy la desinformación es una pandemia y eso es lo que hay que combatir, esa pandemia. Y yo creo que la inteligencia artificial, por un lado, permite la creación de mundos de mentira, no voy a decir mundos de ficción porque ahí me corregiría Luis, son mundos de mentira y crean una narrativa de ficción. Y eso es peligroso, pero a la vez es el mundo que tenemos ahora y son las posibilidades que hay ahora. Y no podemos negarnos a, como tú decías antes, no mirar el futuro. Entonces, las posibilidades son creativas, pero luego con las barreras que debamos poner, porque cuando vayáis a la exposición y veáis lo que se puede hacer con inteligencia artificial, de verdad, de una manera relativamente sencilla, veréis que el futuro ya lo tenemos delante y el futuro ya está aquí. Y si no somos creativos y no somos capaces de afrontarlo desde ese punto de vista, es complejo. Pepa. Sí, 3 cosas. Es que es muy sugerente todo lo que decís. A ver, no me olvido de ninguna. Una, que efectivamente, un error enorme que cometieron los medios, las empresas informativas, pero también muchos periodistas, cuando aparece Internet, es despreciarlo y no calibrar primero el impacto que iba a tener en la ciudadanía, pero además en el modelo de negocio. En el caso de la prensa escrita particularmente, y que ese error no se puede cometer ahora con la inteligencia artificial, de ninguna manera. Que ningún miedo puede tener el periodismo al canal, a la cinta transportadora, da igual la cinta transportadora. Lo importante es la calidad de lo que metes dentro de la cinta transportadora, el método profesional con el que está elaborada esa historia y dónde la metas. Una cosa. 2, muy sugerente lo de los jóvenes, ¿no? Yo es que voy contracorriente y cuando todo el mundo dice, oh, los jóvenes, hoy los jóvenes, que solo se informan por las redes sociales. Yo cuando tenía 18 años, yo leía periódicos porque quería ser periodista, pero mis amigos no leían periódicos a los Sí, 18 señora. años. O sea, ¿pero quién leía periódicos a los 18 años de las generaciones anteriores? Los que teníamos un interés en el periodismo. ¿Por qué le exigimos a un chaval de 18, una chica de 19, que se lea el periódico como nosotros Claro. lo concebimos? Pues se informan fragmentariamente, como nos informamos los adultos. No tengo ninguna evidencia científica, pero sí la intuición de que somos más susceptibles de ser engañados y de tragarnos trolas y mentiras, los analógicos sobrevenidos en digitales,
que los jóvenes que han nacido en ese ecosistema y que claro que encontrarán la manera de distinguir la mentira de la verdad y sobrevivir. Yo no tengo ninguna duda en que ellos lo van a hacer mejor que nosotros. Y creo que y que además con la pirámide poblacional, por lo menos demográfica, que hay en la parte del mundo donde venimos nosotros, somos mucho más peligrosos los boomers y los maduritos como receptores de mentiras que los jóvenes. ¿O son menos? Sí, sí, sí. Porque son menos y porque tienen otra capacitación para moverse ahí. ¿Que hay que hacer alfabetización mediática? Por supuesto que hay que hacer alfabetización mediática para todos. Para todos. Y es más fácil hacerlo en la enseñanza que donde están ellos ahora. Pero que se moverán por ahí bien, por eso se da esa, que me lo sugería esa aparente contradicción, ¿no? Sí. Lo de que nos informamos por las redes, pero desconfiamos de las redes. Claro, son inteligentes. Todo lo que hay ahí no es bueno. Y luego una última cosa. No podemos hablar de periodismo y de qué hacer para salvar el periodismo sin hablar de los periodistas. No conozco todas las realidades, pero se ha producido una depauperación de la profesión periodística, tanto en la formación como sobre todo en la remuneración. Una depauperación muy seria. Si tan capital es para la supervivencia de la democracia y para la supervivencia de un mundo compartido el ejercicio del periodismo, el periodista tiene que trabajar en buenas condiciones materiales. Y por lo menos en el mundo occidental se ha producido una depauperación de su trabajo, una precarización terrible. La madre de todas las independencias, eso lo sabemos muy bien las mujeres, es la económica. Y un periodista tiene que estar bien remunerado y trabajar en buenas condiciones laborales. Esto es imprescindible y se habla muy poco de esto. Yo pongo siempre, pongo un ejemplo. La mayoría habréis visto Los papeles del Pentágono, la película de Steven Spielberg, no sé cómo se ha Sí. titulado aquí, Los papeles del Pentágono. Ben Bradley, el director del Washington Post, convoca a su equipo a su casa un domingo porque tienen los papeles del Pentágono y hay que ver, sacar las noticias de allí de las mentiras del gobierno estadounidense sobre la guerra de Vietnam. Y acuden todos al silbato del jefe y todos están todo el día trabajando y tal. Viendo esa película yo pensaba, ¿qué le daba el periodismo profesional? Yo también odio lo de tradicional. El periodismo profesional a los jóvenes periodistas hace 40, 50, 60 años debe tener. Sí, fue final de los 60 cuando ocurrió eso, hace 50 años. ¿Qué les daba? Les daba una remuneración para que igual los hacían ricos, pero el dinero no era un problema. Prestigio social y cierta épica. Se hacían caer gobiernos. ¿Qué le pedía el periodismo a cambio? La vida entera. Que te llame tu jefe un domingo, irte allí y tal, ¿no? La vida entera. ¿Qué les pedimos a los jóvenes periodistas ahora? La vida entera. Y vamos a repasar lo que les damos. Una remuneración para que el dinero no sea un problema. Prestigio social. Épica. Revalorizar el periodismo significa también revalorizar el trabajo concreto de los periodistas, de los que hacen esa información que consideramos tan capital para la democracia. Pero esa pérdida de confianza en los medios, evidentemente, es una pérdida de confianza en los periodistas, incluso una gran pérdida de autoridad, ¿no? Como voz. Luis recomendaba antes 3 libros, ¿no? La lectura, el libro es el símbolo del combate para la construcción del pensamiento crítico. Jordi, desde la cultura escrita, ¿qué podemos aportar en esta pérdida de confianza? Es decir, como receptores, ¿no? Como público, como lectores. Tengo la impresión de que las batallas de las que hablamos son compartidas por la cultura humanística en la que estamos las élites intelectuales, periodistas, escritores, novelistas, etcétera, con la sensación de que es una batalla en la que no acabamos de entender el papel que podemos tener. Porque si no nos quedamos como miembros de una resistencia activa de un mundo que ha desaparecido. ¿Quiere decir que que hemos de renunciar al papel de quienes denuncian comportamientos impropios, abyectos o inaceptables de políticos, de escritores? No, si eso lo seguiremos haciendo. Eso ya forma parte del oficio. Eso forma parte de la concepción profesional de quien decide intervenir en la esfera pública, pagar el precio de la intervención en la esfera pública y ser consecuente con sus convicciones a la hora de expresarlas públicamente. Lo lógico ahora, en el mundo en el que estamos desde hace ya muchos años, es contar también con las redes para hacerlo, para difundir
ese tipo de pensamiento, de discurso, con voluntad intervencionista, con voluntad de reformista, con voluntad reformista. Y me parece que de lo que hablamos en términos de medios y la función intelectual, odio que me llamen intelectual, lo que hacemos es una función intelectual. Y por tanto, y la hacemos muchos de muchos tipos. Y lo que ha hecho las redes ha sido multiplicar exponencialmente la capacidad de intervención pública de la función intelectual. ¿Y qué es lo que ha pasado? Una horizontalización de la opinión, es decir, digamos que ese descrédito de los medios profesionales porque están mezclados con cualquier otro medio que no es ni medio, tiene una traslación que es la de la disolución en un entorno cuantitativamente masivo de la voz de quien antes era un intelectual de referencia, porque escribía y participaba en un medio de referencia. Eso estaba hermanado, eso formaba parte de la lógica del funcionamiento y de la potencia de voz de un intelectual, de un escritor, de un opinador, con ganas de proponer algo desconcertante, algo que el resto de la población no había pensado antes, y lo propone alguien capaz de pensarlo y un medio capaz de ponerlo. Tengo la sensación de que estamos con dificultades para saber cómo actuar en un entorno en el que se ha horizontalizado, y no soy nada nostálgico de la vieja jerarquía, para nada, se ha horizontalizado y entonces estamos en la contradicción de ¿por qué no disfrutamos de la horizontalidad de la opinión y la pluralidad de voces con experiencias muy distintas, con marginalidad, con centralidad, con características propias enormemente diversas y que están con voz y que tienen voz, cosa que antes no pasaba, y la situación paralela de, coño, ¿a dónde vamos a buscar una referencia segura en términos informativos, en términos de opinión? Porque nosotros, si estamos aquí, seguramente ya lo sabemos. Los que estamos aquí, pero los que estáis ahí también, sí sabemos. El comercio, el país, sí ya está. Si el problema no somos nosotros, el problema somos los que no estamos aquí. Bueno, nosotros también somos un problema. Por eso, ya quiero acabar con una cosa, un detallito que me gusta mucho repetir. Buena parte de la posverdad como era, es decir, ese mundo en el que los hechos, la falta de veracidad, tal, buena parte, voy a decir una barbaridad, buena parte del aprendizaje en la falsedad, en las fake news, en la deformación, en el sesgo, buena parte del aprendizaje está en una amplísima tradición de periodismo de referencia. Es decir, ha habido múltiples episodios de conductas deontológicamente muy poco ejemplares por parte de medios de referencia. Eso forma parte de la realidad también. Es verdad que ahora estamos asustados porque la magnitud de esa tara es gigantesca y está por muchos otros sitios. Pero cada cual puede tener en su memoria, y de hecho existen muchos estudios sobre eso, de momentos de incumplimiento objetivo de las obligaciones deontológicas del periodismo profesional y respetable por parte de medios de referencia. periódicos. Medios de referencia contar claro. una mentira histórica, claramente. Y mantenerla. Decía Aurelio que esta es una profesión que es muy poco exigente, ¿no? Con la entrada, también se ha equivocado enormemente al no señalar a quien hacía eso. Sí, señora. Y se sigue equivocando. Sí, señora. Y se sigue equivocando. Sí. Con el viejo aforismo de perro no come perro. Bueno, pero... Sí, por eso ¿no? Buah. Perro no come perro, no, y- perdona. O sea, pero perro no, sí come gato, porque lo que hacen esos señores no es lo que hago yo. Y el gremialismo es muy peligroso. Y es muy peligroso. Porque ¿no? hay que defender la Y conciencia. obviamente que se está dando una contaminación de los usos y modos de las redes sociales en parte de la prensa profesional. Es que negar esto es negar una evidencia. Es negar una evidencia. A veces no con una mentira 5 titulares, pero sí cogiendo un dato secundario y convirtiéndolo en lo que es noticia. Eso lo vemos todos los días. Eso lo vemos todos los días. Porque nosotros
tenemos no solo que contar una aproximación honesta a la realidad, sino que tenemos un criterio y un conocimiento que nos permite jerarquizar cuál es el dato fundamental de un acontecimiento o de una estadística o de lo que sea, ¿no? Y coger un dato secundario y convertirlo en titular no es no es hacer una aproximación honesta a la realidad. Y eso, claro que se da. Tiene que ver, desde luego, con un fallo deontológico, tiene que ver con un problema de modelo de negocio extraordinario, donde ha habido mucha asfixia económica para mantener esas grandes redacciones históricas cuando el modelo de negocio ha fallado por la competencia de Internet. Tiene que ver con muchas cosas, pero que ocurre sin ninguna duda y que la profesión ha sido muy laxa Muy en laxa. el juicio a ese tipo de comportamientos poco deontológicos que se producen todavía en nuestra profesión. Pues claro que sí. Pero La verdad es que es un gusto oíros porque es un modo de mantener dentro del miedo la esperanza. Bueno, como habéis puesto en duda el concepto de tradicional, para decir medios tradicionales, y él dice que Es que nos odia envejece. y él, Es que eso nos y envejece él mucho, dice que ¿verdad? odia el concepto de intelectual, yo me voy a definir a mí mismo como un intelectual tradicional, que es la manera de salvarme del intelectual trasnochado, que a veces es lo que creo que soy en la realidad. Me interesa mucho lo que planteáis y en dos sentidos. El primero, en las dinámicas hay cortoplacismo y efectos que se buscan a corto plazo y después largoplacismo y dinámicas que quieren generar sedimentos que sostengan una manera de pensar. En los bulos y en las mentiras no solo se intenta engañar sobre una cosa concreta, sino que se juega algo que ha salido aquí y que quería retomar, que es la posibilidad de verosimilitud. Porque cuando la gente miente, no es Ujú. simplemente decir está mintiendo, sino que se acaba fácilmente diciendo si es que todos mienten. Entonces ya el sentido de la prensa se desarticula porque todos mienten, porque todos mienten. Y eso además lleva a dinámicas de las que decía antes, de donde el individualismo se convierte en sectarismo. Y, eh, pongo por caso, por hablar de la política española y no de la política peruana, que además es más difícil, porque allí hay en España 4 partidos y aquí hay, ¿cuántos han salido? Uy, 40 y tantos han 39. salido últimamente. ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar de política? No, pero por ejemplo, quiero decirte, es que uno está acostumbrado, y hablamos de gremialismo, uno está acostumbrado a decir, no, es que ese es del PSOE. Bueno, yo que no soy del PSOE, pues tengo derecho a pensar que hay gente del PSOE que actúa de una manera y gente del PSOE que actúa de otra manera. Es que ese es del PP. Bueno, pero es que yo no soy del PP, pero es que hay gente que es del PP de una manera y gente que es del PP de otra manera. Y en ese sentido, caer en el desprecio de todos son iguales desarticula al final el periodismo en la medida en que se diga lo que se diga, a mí me están mintiendo. Y eso me parece muy, muy, muy grave. Y por eso es muy importante y me alegro de compartir esta mesa con vosotros y también con María, porque es que la decencia personal es que es muy, muy, muy importante. Y la decencia personal está asaltada, entre otras cosas, porque la cuestión de las amenazas ahora y con las redes sociales también te obliga a decir, bueno, pues me callo, soy indiferente y así no me meto en problemas. Eso es una manera de ser indecente con uno mismo. Si uno va a opinar de una cosa y se va a encontrar una campaña donde te van a llamar sinvergüenza por decir que Dreyfus era inocente y que lo iban a condenar de mala manera, bueno, eso le pasó a Zola y así salió la Sí. figura de ese intelectual trasnochado que yo me siento Que no trasnochado, en este Luis. mundo donde dices que Dreyfus es inocente y puede haber 500 mensajes que provocan no ya el insulto, sino la cosa de decir mejor me callo y aquí no pasa nada y no me meto en follones. Intimidación. Eso por una parte. Y por otra parte, la decencia personal. Y cito el último libro, por lo que tú planteabas, entre el elitismo y la necesidad de llegar a la gente, pero también los peligros del populismo. Un ensayo de Mario Vargas Llosa que a mí me resulta admirable es La civilización del espectáculo. Que no dijo sociedad, sino civilización, porque va calando en la sociedad y te encuentras, por una parte, la tentación de quedarte encerrado en el elitismo, no tengo que ver nada con los analfabetos,
y por otra parte que quieres dejar de ser elitista y te encuentras en una corriente populista donde se asume la mentira, se asume la crispación, se asume cualquier tipo de falta de conciencia crítica. Y la vigilancia es fundamental en la decencia personal, que debe servir no solo para no asustarse, sino también para ser vigilante como uno mismo, con uno mismo. Ujú. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí Mario Vargas Llosa me pareció un ejemplo. Lo admiro muchísimo como escritor. Nosotros cuando hablábamos con libertad opinábamos de cosas distintas, pero Mario escribió mucho tiempo en el periódico en el que Pepa era directora. Cuando él se dio cuenta que empezaba a fallar y que no controlaba su rigor, se despidió de los Se lectores despidió, y se despidió bien, y se además. despidió muy bien. Y todos somos lectores del Mario novelista. Cuando él se dio cuenta que perdía fuerza y que empezaba a no controlar su calidad, pues hizo una novela para decir que les dejo mi silencio y me despido de ustedes. Eh, la decencia personal es fundamental para no dejarse amedrentar y para ser el primero que vigile la degradación de uno mismo. Y en ese sentido, reivindicar la dignidad del periodismo es reivindicar la decencia de los periodistas decentes que se vigilan para no caer ni en su propia degradación ni en los miedos que impulsan las dinámicas existentes. Ya, pero por enlazar con lo que decías, con el peligro de que perdamos el mundo común, ¿no? La pluralidad que consustancial a la democracia y el respeto a una deliberación pública con distinto punto de vista. Hannah Arendt decía que en política la verdad política no es una fórmula matemática. Por eso no se le puede dejar los gobiernos a los tecnócratas. Claro. En los gobiernos hacen falta políticos, porque la verdad política es el resultado de una experiencia compartida. El problema de Claro. estas burbujas donde los algoritmos, que hemos hablado pocos de ellos, Mm. pretenden recluirnos, es que dejamos de tener una experiencia compartida sobre la que discutir y discrepar, ¿no? Y eso acaba en el sectarismo más Mm. terrible, que estigmatiza a alguien porque es de un partido o es de otro, tiene esta posición ideológica o tiene esta otra. Hay muchísimo por hablar de los algoritmos, que los hemos nombrado muy pocos. No son, Empieza. no son trazables, no son transparentes, no son responsables muchas veces y no son revocables. Con Alucinante. eso, Alucinante. los algoritmos campan a sus anchas. Y dos, la gente joven se informa y está en las redes sociales. Y no estamos preparados para asumir que, a diferencia de hace muchos años, que las redes sociales eran un canal de comunicación donde estábamos todos tan contentos contándonos cosas, ahora las redes sociales están politizadas y Sí, sí. responden a un contexto político muy concreto Y a cada veces a un una de objetivo, ellas. y a veces a un objetivo Exacto. político. Y eso cambia el ecosistema del que hablábamos antes. Y además, el hecho de que no haya verificación sobre el contenido que transcurre en las redes sociales significa que cualquier cosa Ujú. va a acampar a sus anchas por ahí. Y eso es algo que hay que combatir, tanto el algoritmo como las grandes tecnológicas y la capacidad que han tenido para montar inteligencias artificiales sin que ninguno nos diéramos cuenta y Ujú. coger todos los datos que les ha dado la gana, hasta el hecho de asumir cómo funcionan hoy las redes sociales. Y eso yo creo que forma parte de esa tormenta perfecta, Pero que se ¿quién ve lo muy bien en la combate, María? exposición. ¿Quién debería combatirlo? Porque el único experimento legislativo que conocemos es el reglamento que que aprobó Bruselas. Es el único que conocemos, Ujú. ¿no? Ujú. Y que además afecta a un continente con 500 millones de personas, no es ninguna broma. Y está siendo durísimamente combatido por las grandes plataformas, forma Pero, parte de la negociación de Trump con Europa cuando hablan de los aranceles. Es eh, decir, y, ¿quién y, tiene que y, combatirlo? y, ¿Quién y, tiene que y combatirlo? fíjate, como estamos en el Congreso de la Lengua, lo que cabe en las palabras, se intenta un espacio de transparencia y los grandes poderosos empiezan a utilizar la palabra libertad para decirle a Europa, es que usted persigue mi libertad. Y Europa intenta decir sin mucha fuerza, no, no, lo que perseguimos es que usted deje de mentir. Entonces se confunde la libertad con la ley del más fuerte. Y en ese sentido, bueno, yo creo que la cultura es muy importante. Por no seguir citando libros, voy a dejar que María. Jordi
No, que iba a decir que yo, bueno, María está en su casa. María dirige una empresa maravillosa que se llama Prodigioso Volcán, y si alguien sabe de volcanes es aquí en Arequipa, de Exacto. verdad. Pero lo que decía Jordi, que aconseje un libro de una persona decente que durante un tiempo fue directora de política internacional de la plataforma Facebook, y cuando vio lo que estaban haciendo con ella y lo que estaban Ah, haciendo con el mundo, Mm. pues se retiró y escribió un libro para contarnos qué es lo que estaban haciendo con nosotros. Y como es un libro que yo leí al leer una reseña de Facebook, de una reseña de Jordi, más que citarlo yo, dejo que lo cite él. pues fíjate que está hablando del libro de Sarah Wayne Williams, cuyo título, la traducción era Los Los irresponsables. irresponsables. Era mucho mejor haber intentado adaptar el original, que era, la traducción más o menos literal sería gente descuidada. Y gente descuidada quiere decir la cúpula de Facebook. ¿Por qué descuidada? Oye, que nuestra red en Birmania puede haber generado 20 o 30.000 muertos. ¿Pero dónde está el problema? ¿Ha crecido el negocio? Sí. ¿Es un estorbo lo del control de contenidos? Sí. Pues lo eliminamos. Gente descuidada en ese sentido. Que les da igual. Que les da igual. Esta chica, esta mujer, muy joven, 35, 40 años, entra muy jovencita, más tal, entra en la cúpula de dirección de Facebook, contrato directo con Zuckerberg y el resto de la plantilla, y al salir cuenta el estupor gradual de ir sabiendo lo que ni la propia empresa permite compartir en los distintos ámbitos de la empresa, para que nadie lo sepa todo, para que nadie sepa de verdad qué dinero se gasta. Voy a poner un ejemplo, pero no sé, no tenías que haberme hecho esto, porque ahora estábamos hablando de otra cosa, pero este ejemplo lo voy a poner. ¿Sabéis quién era el moderador en Birmania de contenidos? Un chico que vivía en Londres, y era él, con un horario cerrado de 8 horas, para controlar todo el tráfico de Facebook. Un chico que estaba en Londres, a contrahorario además. ¿Qué pasó? Que cuando empezaron las matanzas impulsadas por la Junta Militar en una campaña salvaje, canalizada por Facebook, que allí equivalía a Internet, te lo pregunté ayer, Sí. creo, Aurelio, ¿verdad? Si aquí había pasado algo parecido al principio de Internet, que era, es decir, que la única concepción, que la única vía para acceder a Internet era Facebook, y que por tanto Facebook se había convertido en sinónimo de Internet. Pues en Birmania pasaba exactamente eso. La masacre siguió impunemente porque había un solo controlador de contenido. Es una tomadura de pelo. Para un país de 60 millones de personas. 60 millones, iba a decirlo antes, exacto. Es una tomadura de pelo pura y dura. El libro que tenía en la cabeza para citar cuando estaba hablando Pepa era el de Gary Marcus, Frenar Silicon Valley. Está publicado en inglés el año pasado, el 24, y recién traducido al español ahora. Es como conmovedor y enternecedor a la vez que este tipo, un experto en todo esto de primer nivel, se rinda a la capacidad de la Unión Europea de aprobar la ley de servicios digitales. Dice, ¿qué más quisiéramos en Estados Unidos que tener algo parecido a esto? Pero ahora yo diría, y hay que decirlo, esta ley es un primer paso Bueno, insignificante. Chiquitito. Es el primer impulso Pues poco que a no ha poco. servido para nada. Poco a poco. No. Vale, esto está bien. Hay eso. que hacer camino. Pero el camino hay que hacerlo ya que ellos van mucho más por delante, que el nivel de la Sí, polución, la toxicidad en las redes es abrumadora. Pero todos los que estamos aquí no lo tenemos en nuestro móvil porque no nos llega, porque el móvil lo tenemos adiestrado a nuestros hábitos. Nuestros, los de aquí y los de aquí. Por tanto, esa polución real, eso lo cuenta muchas veces Marta Peirano, que es una de las grandes expertas, que debería estar aquí en lugar de estar yo. Marta Peirano lo cuenta muchas veces. Si vemos lo que cada móvil tiene, porque nadie puede saber lo que tiene el móvil del otro, ni las empresas, nos desmayaríamos. Nos desmayaríamos. No porque tuviesen pornografía ni mierdas de estas, sino porque la diferencia de ventanas a la
al ecosistema digital sería gigantesca. Y por lo tanto, no hay modo de controlar eso hasta que una institución como la Unión Europea se dote de la capacidad política de intervenir en quienes están saboteando Mira, las condiciones de posibilidad del Estado democrático. Porque hay que sí, entender, para mí, una pista sería entender Internet como la sanidad, como la justicia, como la educación. mira, ¿Verdad que se regula desde el Estado? Y es el Estado, que por y- cierto el Estado ha puesto una cantidad de dinero, los Estados, sí, dinero claro, público para esas tecnológicas, alucinante. es impresionante, sí, O sea, el dinero paso a paso yo creo que a poquito que va. se mueve, pero para volver a la idea de comunidad y paso a paso y volviendo a mi condición de abuelo, dos cosas con lo que dice Jordi. Primera, la autora de Los Irresponsables se pone a plantearse en serio lo que va a ser el futuro cuando después de un esfuerzo, porque no podía, se queda embarazada y tiene una hija y se plantea qué va a pasar con mi hija. Y comprende que a partir de ahí lo del sentido de la comunidad no es algo que te pille lejano, sino que lo tienes en la cuna que está durmiendo al lado de tu cama, ¿no? Y eso es importante tenerlo en ¿Te puedo cuenta. interrumpir con un Sí, apunte? claro. El otro libro maravilloso de toda esta historia con relato autobiográfico es el de Frances Haugen, es decir, la mujer que llevó al Senado estadounidense a declarar a Zuckerberg, aquella Mm. escena que fue Aquel maravillosa y que Zuckerberg que no sabía nada. no sabía nada, no sabía. Pues Nada. esta mujer fue la que tal. Cuando ella entendió que había que intervenir y que ella estaba civilmente obligada a contar lo que había vivido dentro, fue, pero es que igual es la Sarah Wayne Williams y no ella, pero una de las Mm, dos cuenta que un amigo íntimo, empieza a tener opiniones progresivamente impermeables a la tradición de la que venía, está escalando a toda velocidad en el terreno del trumpismo y se da cuenta de que llevan 6 meses peleándose, que no hay manera, de discutir sobre un hecho porque ese hecho no existe para el Es otro, otro. Claro. no existe. Y ahí es donde ella te cae. O sea, un amigo íntimo que se ha ido. ¿Cómo se fue? A través de las redes. claro. A través de las redes. Ejercicio Eh, fácil para cada uno de nosotros añadir a la exposición, ¿no? sí. ¿Cuántos de nosotros ha dicho en los últimos meses lo preocupado que está? Porque gente que era próxima, con la que ha hablado y discutido siempre, además discutir porque no se estaba de acuerdo, Claro. ahora es imposible eso. Sí, y Nos Nos la- ha pasado a yo- todos. Esta es hay- una sí, experiencia que hay un- tenemos todos. hay un añado una libro- última cosa y sí, ya sigues tú, que lo estaba a decir lo de la cercanía. Otra cosa para los que nos dedicamos a la educación y a la cultura significativo, hablando de la infancia, de los nietos, de los hijos, es cuando los responsables de Silicon Valley deciden prohibirle los teléfonos móviles e Claro. internet a sus propios hijos En sus escuelas no hay. en sus escuelas, No hay. porque saben hasta qué punto están utilizando esos medios como arma de destrucción masiva para los hijos de los demás. Pero para sus propios hijos, mejor prohibirlo. Yo- Es tremendo, Es ¿eh? alucinante, hombre. ahora que hablaban de libros, hay uno que les recomiendo que es El ocaso de la democracia de Anne Ujú. Applebaum, que es una Pero, periodista y que además mm. muy experta en temas de Rusia, su esposo fue canciller polaco, es un perfil muy interesante. Y ese libro empieza con una escena de la cena de Año Nuevo del 2000, ¿no? Con ella y sus amigos, su familia, todos sentados en la misma mesa, hablando del nuevo siglo, de las posibilidades del futuro, y ahora cuenta que no se puede ver con ninguna de las personas que estaba sentada en esa mesa, Sí, ¿no? señor, me acuerdo perfectamente. Y es Está por muy las bien. redes, es por esto, ¿no? Es por este espacio de trincheras en el que vivimos, Hemos lamentablemente, ¿no? convertido la discrepancia en una identidad Es excluyente. Una identidad excluyente. Y eso acaba con la democracia, acaba con el periodismo y acaba con la convivencia. Esto es convivencia, exacto. una Ah, evidencia, Y- ¿no? Han pasado casi 2 horas Anda, volando. Ya. joder, qué Casi barbaridad. 2 horas volando. Tenemos me gusta mucho eso de terminar recomendando libros, pero bueno, lo que decía Jordi, yo creo que esta conversación, la exposición, y creo que La todos exposición es lo que hay que lo recomendar. sabemos, nos recuerda que yo en eso no estoy de acuerdo con Jordi. Creo que todos tenemos un problema. Todos tenemos un problema. No se trata de mi teléfono o del tuyo, todos tenemos un problema. Y sobre todo lo que encuentros como este también nos recuerdan es que todos tenemos un compromiso. Porque Y a la somos,
somos astronautas Y a la todos en este todos mundo de la tenemos un virtual. compromiso. ¿Cómo era? ¿Boston? Tenemos un problema. Tenemos un problema. Y a lo que Houston. comentaba, Houston, a lo Houston que tenemos un problema. a lo que decía Pepa, ¿no? De quién tiene que combatir todo esto, pues Todos. yo creo que todos. todos, ¿no? Todos. Somos los usuarios, somos Total. los lectores, somos el público y sobre todo somos los ciudadanos. Así que para terminar una ronda muy rápida, ¿cómo lo combatimos? Como ciudadanos, como lectores, otro libro más, una pequeña ronda de despedida, Yo muy rápido. Lo primero, no callar. no callar. No callar. No callar. El y aunque- decálogo de la y desinformación, un no apunte callar. más. Esto es enormemente complicado. Es muy complicado de verdad. Y esa complicación nos inhibe de proponer cosas porque parecemos tontos. Si nadie sabe muy bien cómo va esto, es enormemente complicado. Vale, como es enormemente complicado, no hacemos nada. No es una opción. No, que la intervención puede ser arriesgada, puede ser comprometida. Hay que ir con mucho cuidado, pero hay que intervenir. Intervenir desde los poderes públicos. Son los únicos que pueden limitar, mitigar, revertir en parte daños que ya están instalados y que no van a desaparecer. María. Yo creo que primero nos lo tenemos que creer. Lo más importante, creérnoslo. Creernos que esto está pasando y que es uno de los grandes problemas que afrontamos hoy. Y que en un futuro no distinguiremos la verdad de la mentira, que será ficción. Y entraremos en otros mundos. Primero, creérnoslo. Segundo, concienciarnos. Hay que concienciarse de que esto está pasando. Y tercero, la formación. Tiene que haber una alfabetización mediática y un compromiso estructural, transversal, de un montón de actores diferentes para conseguir que esto cambie. Luis. Pues sí, yo me sumo a eso. Y arrimando el ascua a mi sardina y reivindicando el papel de la poesía, quiero recordar que Mario era muy buen lector de poesía y le gustaban los clásicos. Escribía sobre Góngora cosas estupendas y sobre Quevedo. Y yo recuerdo que en una época donde un valido del rey, el conde duque de Olivares, empezó a hacer chanchullos cortesanos, haciendo negocios raros para el rey y para él, Quevedo empezó a escribir en contra, lo amenazaron y él escribió un maravilloso poema que empieza diciendo: no he de callar por más que con el dedo. Y bueno, a mí me gusta que ahora ni Dios se acuerde de quién era el conde duque de Olivares. No sabemos si el rey Felipe era el tercero o el cuarto, y sin embargo todo el mundo sabe quién es Quevedo, porque todo el mundo sabe lo que significa la dignidad de un ser humano. Pues yo al no callar añadiría hombres y mujeres que dicen no, Mm. como Cami. En el momento fundamental, en el momento en el que tienes en riesgo tu puesto de trabajo, tienes en riesgo la viabilidad de tu negocio, tienes en riesgo tantas cosas a las que nos enfrenta la vida, el poder decir que no, ¿no? Y el no entrar en este caudal de mentira, odio, desinformación e incentivación de la sospecha sobre los demás. Esto me parece fundamental y que esto siempre ayuda a que algo se mueva. Y yo soy optimista. Yo creo que los jóvenes nos van a salvar de esto. Nos van a salvar. Sí, 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 Nos sí. van a salvar. Sí, sí. Estoy convencida. La humanidad se ha enfrentado a retos tecnológicos de enorme envergadura y ha tirado para adelante. En algún sitio hay jóvenes que están pensando ya cómo ponerle coto a esta situación. Igual no los vemos nosotros desde nuestra altura, desde nuestra Sí, provecta señora. edad. Lo comparto. lo Déjame que comparto. añada una cosa que creo que es importante para la cultura. Estoy convencido de que los jóvenes nos van a salvar, pero siempre que no se crean que se lo van a inventar todo No, y escuchen un poco lo que tiene que decirle gente como tú. bueno, claro, claro, la historia es una continuidad, pero en algún sitio ellos están pensando con una perspectiva que nosotros no tenemos. Y es su tiempo, porque el mundo de ayer no existe. Es decir, a mí me parece que una cosa que dijo Jordi hace un rato es muy importante. Todo lo que decimos es así, pero no se puede estar defendiendo un mundo de ayer que ya no va a existir. La tecnología está aquí, va a condicionar nuestra vida. Lo que tenemos es que exigir que se la gobierne y que no sean 4 Ujú. oligarcas de Silicon Valley el que decida cómo nos comunicamos y cómo convivimos. Hay que gobernarla. Aurelio. Yo diría que tenemos que ser conscientes primero que la transformación digital tiene un gran secreto.
no va a acabar nunca. Y estos cambios que tenemos van a ser cada vez más acelerados, Claro. más disruptivos, más constantes. Y frente a eso, lo que yo recomiendo es regresar a la esencia del periodismo, la responsabilidad, el rigor, y que eso se transmita más allá de los periodistas, a los ciudadanos, a todos. Todos somos víctimas de la desinformación. Todos tenemos que alfabetizarnos, como mencionabas. Entonces, ese es un poco, creo que el rol que tenemos, ser conscientes de que todos tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de pensar antes de publicar, pensar antes de reenviar y ser conscientes que no debemos nunca callar, que tenemos que denunciar las mentiras también. Bueno, yo que veo aquí a mi compañero Álvaro, secretario de director académico, secretario general de este congreso, me recuerda lo que intentamos hacer en el Instituto Cervantes, ¿no? Enseñar y garantizar saber leer, saber hablar, saber pensar, y un placer hacerlo con todos estos invitados. Muchas gracias y muchas gracias al público de Arequipa. Gracias. Muy bien. Qué bien, qué bueno. Nos van a hacer una foto, ¿no, Qué Luz? gusto, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Hay foto? Ujú. En el patio.